Profundizamos la información y para ello saludamos a Jaime Durán, viceministro de Presupuesto. Viceministro, buenos días y gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, un saludo cordial a la gentil audiencia de Unitel. Lo vemos con cifras, estadísticas y también frente a los números que tiene el gobierno está la posición de los empresarios que se declaran en emergencia por estas nuevas normativas que ya fueron proyectadas. ¿Qué responde el gobierno? Bueno, ahí es importante hacer un análisis de las cifras, ¿no? Solo para poner en contexto, el año pasado el incremento salarial ha sido del 7% y hemos terminado con una inflación del 2,71%, que es una de las inflaciones más bajas que tenemos en la región. Por lo tanto, la población tiene que estar tranquila. Estos incrementos salariales y el pago del segundo aguinaldo no van a provocar inflación. En segundo lugar, lo que se debe destacar es que incrementos por encima de la tasa de inflación para 2018 está establecido un incremento del 5,5% al haber básico y del 3% al salario mínimo nacional, nos permiten un incremento real. ¿Eso qué quiere decir? Que el poder adquisitivo de la población trabajadora va a aumentar. Esto no solo beneficia a los trabajadores, sino beneficia también a los empresarios. ¿Pero qué pasa con los empresarios? Aseguran que tienen que reducir algunos equipos, por ejemplo, de trabajo, porque llegar a fin de año es muy difícil, y lo aseguran. Incluso la gente en las calles dice, todo sube a fin de año y todo es más caro, precisamente por este tipo de medidas económicas. Precisamente, podemos señalar la inflación en los últimos años, si uno nota en los datos que tenemos. El año 2015, por ejemplo, 2016 hemos terminado con un 4% y el año 2017 hemos terminado con un 2,71%. Pero por el otro lado, también es importante desmentir estas afirmaciones que dicen que estaríamos afectando a todo lo que significa la dinámica empresarial. Hemos traído acá un gráfico que nos muestra las utilidades sin tomar en cuenta el sector hidrocarburos. ¿Por qué es importante descontar el sector hidrocarburos? Porque eso depende de los precios internacionales del petróleo. El resto de las industrias, si uno nota, las utilidades de las empresas han sido crecientes. De hecho, para el año pasado hemos tenido utilidades que crecen en un 9%. ¿Esto qué nos muestra? Disculpe. Nos muestra con absoluta claridad de que aún cuando existen incrementos salariales, las utilidades de las empresas están incrementándose. Entonces, en ese sentido, se garantiza, por un lado, una mayor dinamización del mercado, pero también se preservan las fuentes de empleo. Esto es lo que nos ha permitido que en los últimos años lideremos la tasa de crecimiento. Viceministro, ¿por qué sus cifras muestran un panorama y la voz de los empresarios, incluso la CAINCO, que está en emergencia, dicen todo lo contrario? Bueno, si uno revisa las declaraciones de los empresarios en los últimos años, todos los años han estado en desacuerdo con cualquier incremento salarial o con cualquier política de redistribución del ingreso. Eso es natural porque ellos preservan sus ganancias, preservan sus beneficios. Pero empresas se han cerrado, viceministro, y varias. Totalmente. Hay cifras que lo demuestran. No, ahí tenemos que ser totalmente claros. El año pasado, nuestro registro de empresas alcanza a 284.000 empresas, que es un 4% mayor al registrado el año 2016. Ahora, evidentemente, como en cualquier economía, hay empresas que se cierran y hay empresas que se abren. La cantidad de empresas que se abren ha superado a la cantidad de empresas que se cierran. En ese sentido, no debe asustar este tipo de reacciones, en el sentido de que, reitero, los empresarios están preservando sus intereses. El interés colectivo, el interés del país, apunta a un mayor crecimiento, a una mayor demanda y a incrementos en términos reales. ¿Qué pasa con los nuevos pequeños empresarios? Que ya de entrada ser legal en el país implica pagar impuestos anuales, estar en Fundaempresa, mucha responsabilidad económica, además de los alquileres, y lo que un empresario quiere hacer, evidentemente, no siempre resulta de lo más accesible, más un doble aguinaldo y más estas medidas económicas. ¿Qué pasa con este sector? Bueno, cuando uno hace una empresa, lo que tiene que ver es el flujo financiero que va a tener a futuro. En ese sentido, lo que hace es una comparación de los ingresos que va a tener versus los costos. Muchos no lo harían en ese caso. Lo que pasa es que esa es una decisión que se toma en términos del beneficio, ¿no es cierto? Lo que estamos viendo ahora es que en una economía que se está dinamizando,
Lo que ocurre es que esos beneficios se están manteniendo. ¿Dónde está el incentivo al nuevo empresario, viceministro? Tomando en cuenta que estas medidas, ellos aseguran que los afecta seriamente y hacen que no puedan abrir las empresas, y si las abren, quiebran. Está bien, pero ahí hay que entender el concepto económico. Cuando uno hace una empresa, no solo lo hace viendo el costo, sino viendo los ingresos. Si los ingresos a futuro que está proyectando son grandes, invierte. Esa es la razón por la que, por ejemplo, en el sector constructor siga tan dinámica la construcción. Es un sector grande y es diferente a un pequeño empresario. Pero veamos otro tipo de sectores. Si uno ve, por ejemplo, la economía de Santa Cruz, donde tenemos una gran proliferación de empresas. También es grande, viceministro. Pero en general en todo el país, lo que uno va a encontrar, y especialmente, solo para darte de nuevo los datos, ¿no es cierto?, de estas 284.000 empresas, más o menos 50.000 son entre medianas y grandes empresas. 230.000 empresas son pequeños emprendimientos. Entonces, ¿qué nos está mostrando? En la medida en que el ingreso, en la medida que hay dinamización de la economía, eso genera ingresos que permiten cubrir los costos que se tiene actualmente, que en general no es como dicen los empresarios y pretenden convencernos, no se trata de costos altos. El salario mínimo nacional está establecido ahora en 2.060 bolivianos, que es un costo absolutamente manejable, y en términos de lo que significa también el segundo aguinaldo, estos costos son absolutamente manejables, como se lo ha visto en los años pasados. ¿Dónde queda el incentivo ahora? Los empresarios nuevos, medianos, pequeños. Las grandes, evidentemente, es otro enfoque, y lo que pasa en Santa Cruz también. Pero ¿qué pasa con el sector que hablábamos, el que podría ser afectado? Primero, tenemos un mayor mercado, que es importante. Segundo, nuestra ley de servicios financieros establece una serie de incentivos para lo que significa el crédito productivo. Hemos estado creciendo en términos del crédito productivo a tasas mayores del 10%. Y en términos de lo que significa la carga impositiva, esta carga impositiva se encuentra por debajo de la media que tenemos en América Latina. Y en ese sentido, las empresas que tenemos en Bolivia cuentan con los incentivos suficientes. La mayor prueba está en que, reitero, la cantidad de empresas que tenemos en Bolivia ha ido creciendo absolutamente todos los años. El año 2005 teníamos una base empresarial de 50.000 empresas, al año 2017 tenemos 284.000. Lo que no debe confundir a la población es que, reitero, naturalmente hay este tipo de reacciones frente a un incremento que es totalmente irracional. Viceministro, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días. Tenemos más para usted aquí en la revista. Hacemos un enlace con nuestra unidad móvil para ver lo último que está ocurriendo en La Paz, para ser puntual.